¿Está House of the Dragon cometiendo los mismos errores que destruyeron a Juego de Tronos? ¿Por qué los personajes ya no tienen sentido y el mundo se siente cada vez más pequeño? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es para preocuparse? ¿Estamos viendo quizá el principio del final otra vez? Hola gente, ¿cómo están? Soy Gilorian y en este canal hablamos de cine, series, videojuegos y todo lo relacionado con el entretenimiento. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, es solamente un clic y de verdad ayuda muchísimo. Así como también te invito a pasar por el canal para ver los videos que aún no hayas visto. Dicho esto, comencemos. House of the Dragon estaba destinada a ser la lección aprendida. Después del desastre que fueron las últimas temporadas de Juego de Tronos, todo el mundo esperaba que esta vez se hicieran las cosas bien, que se respetara el material, que se mantuviera la coherencia del mundo y también que los personajes actuaran como seres humanos y no como piezas de un tablero movidas a conveniencia. Bueno, en la tercera temporada se está repitiendo punto por punto los mismos errores que destruyeron la serie original. Y no lo digo de forma vaga o irónica, la verdad es que a mí este proyecto me entusiasmaba muchísimo. Me gusta, veo la serie, veo los capítulos, creo en el potencial gigante que tenía, aún creo que lo sigue teniendo, pero no puedo ignorar la cantidad de malas decisiones que están teniendo y que cada vez nos queda menos tiempo hasta su final. Lo digo todo esto después de ver cómo episodio tras episodio el relato se deshace por las mismas costuras. Y empiezo por lo más evidente de todo, porque es lo que más se nota y lo que duele a la vista, lo que hay que desconectar el cerebro para, bueno, está bien, seguir viendo la serie. Y es el teletransporte. Cuando un personaje está en un lugar y 15 minutos después en pantalla ya está a miles de kilómetros en otro lado. Aparecen a días de distancia sin que haya pasado nada, sin que haya pasado tiempo narrativo suficiente. El mundo se reduce a un escenario pequeño de cartón diminuto. Jon Roxton está junto a Ormund en Tumbleton, Wayne y Daeron cuando se puede ver el intento de asesinato de parte de los Baratheon. Y poco después, casi sin transición, aparece el mismo personaje capturando Corlys. Wayne, por ejemplo, Wayne Hightower, sale del ejército de Criston Cole rodeado por los hombres de río y de la nada aparece en Tumbleton. Y así tenemos escena tras escena, todo detrás de pantalla. Un poco de viaje rápido, bueno, sí, se puede entender, hace que sea más dinámico, pero el tema es que ya es abusivo y que ya lo hacen todo el tiempo en todos los capítulos y cualquier personaje. Y esto no es un caso aislado, se ha convertido en un modus operandi de toda la temporada. Y el problema no es solo la inconsistencia geográfica. El problema es que rompe la continuidad y sobre todo expone que el ritmo de movimiento de los personajes depende exclusivamente de las necesidades del guión. A ver, los dragones pueden viajar rápido, no hay ningún problema con eso. Los viajes rápidos los podés hacer con cualquier personaje que tenga un dragón, no hay ningún problema. Son el equivalente medieval a tener un avión cuando la gente va en carreta. Pero cuando el mismo criterio se aplica a ejércitos completos que van a pie o a individuos que van caminando, que son secundarios o incluso menos en esta misma historia, no tiene mucho sentido porque con otros personajes van a paso de tortuga. El ejército de los hombres de río y del norte vienen caminando desde hace un montón. En la segunda temporada tuviste prácticamente toda la temporada con Daemon en Harrenhal. En la tercera temporada prácticamente toda la temporada tenés a Aemon en Harrenhal teniendo alucinaciones y de hecho casi que son las mismas alucinaciones. Entonces con unos personajes es como que se para el tiempo, no hacen absolutamente nada y con otros van a 200 por hora. Entonces la coherencia se desmorona. En las primeras temporadas de Juego de Tronos los movimientos de tropas tenían el peso necesario. Había distancias claras, había tiempo, habían consecuencias, se entendía el peligro de un personaje que vaya de un lado a otro. Acá nosotros vemos a Alicent que va prácticamente caminando de un lado a otro. A veces te muestra que está acompañada con algunos soldados, a veces está con uno solo y a veces no está con nadie. Pero es el mismo mundo donde te dice que hay peligros constantemente
para ir caminando de un pueblo al otro. En Juego de Tronos se empezó a ver ese deterioro justamente en las últimas temporadas y ahí es donde empieza a caer. A partir de la sexta, séptima temporada, las flotas y los ejércitos aparecían donde los guionistas Benioff y Weiss querían que aparecieran. Jugaban con los personajes como si fueran juguetes. Bueno, en House of the Dragon están haciendo exactamente lo mismo. Y esto lleva directamente al siguiente gran error que está teniendo House of the Dragon. Y es el abandono fuerte del material original. Porque ya no es una desviación. Desviaciones tuviste desde la primera temporada, eran entendibles y estaban bien. Ok, perfecto. Ya en la segunda temporada tuviste desviaciones grandes, importantes y muchas que se decía en su momento. Tenés videos en el canal en el que analizábamos capítulo por capítulo diciendo, ok, esto va a tener grandes consecuencias más adelante, porque ya esta desviación fue tan grande y tiene consecuencias luego que no van a poder volver atrás. Y así fue. Y en esta tercera aceleraron incluso mucho más. El gran error que tuvo House of the Dragon, el gran error que tuvo Juego de Tronos, es haberse desviado tanto. Pero bueno, claro, había una justificación de eso. Se quedaron sin material original, se quedaron sin hacer los libros. Entonces llegó un momento que no les quedaba otra que empezar a inventarse cosas. Aunque bueno, es una excusa más o menos discutible, porque en las temporadas 5 y 6 ya se veían venir estos problemas y tenían libros, tenían Festín de Cuervos, tenían Danza de Dragones, y sin embargo eligieron no adaptarlos, eligieron desviarse, y obviamente eso te genera consecuencias a un futuro. Bueno, con House of the Dragon no tienen esas excusas porque Fire and Blood existe, el libro ya existe. George R. Martin escribió la historia y la terminó esta. Y sin embargo, la serie se ha alejado tanto con algunos personajes y con algunas tramas que intenta predecir algo basándose en el resultado, que intentar predecir qué es lo que se puede llegar a venir basándose en el material original parece ridículo. El propio Martin ha mostrado públicamente su frustración, diciendo que la serie ya no está contando su historia. Y ¿saben qué? Tiene razón. Ryan Condal no es un escritor mejor que Martin. Y esa es la verdad simple y brutal. Cuando cambian las cosas, van a tener consecuencias. Cuando cambian a personajes, van a tener consecuencias. Cuando desdibujan completamente a un personaje que luego tiene que ser trascendental, porque sus consecuencias generan otras, su muerte generan más cambios. Bueno, es como haber cambiado una línea temporal. Uno de los personajes más destruidos por la serie es Criston Cole. Ya hasta lo último, es un personaje que termina muriendo y que la misma serie a lo último dice, bueno, está bien. ¿Se acuerdan de este personaje? Sí, pero me lo destruiste en la misma serie. Entonces, y no tiene mucho que nos recuerde al de los libros. Nunca me dejaste muy claro qué es lo que pasa con este personaje. Nunca se terminaron de definir qué es lo que querían hacer con él. Entonces, bueno, listo, ya está. Muere y por más que la serie te ponga una música dramática o lo que sea. No, ya está. Ah, bien, ok. Y el tema es que no lo hacen porque la versión televisiva sea superior. Lo hacen porque parecen ser incapaces de dejar una escena que sea similar a lo que ya está escrita. Porque tienen que mejorarla, tienen que darle su toque, tienen que actualizarla. Tienen que meter diálogos modernos que no tienen ningún sentido con esos mismos personajes en el libro, pero además del libro, con la misma serie en sí, con las cosas que le han pasado a esos personajes en la serie sí. Hay personajes que parece que están viendo la serie con nosotros, que parece que descubren cosas que uno piensa, ¿y cómo lo sabías esto? Y eso mismo también estaba pasando al final de las últimas temporadas de Juego de Tronos. El resultado es que construyen una versión de los hechos que ya no encaja con la lógica del propio relato que están contando. Quieren llegar a Tumbleton en un episodio, pero la forma en la que han montado la trama, sobre todo de Daeron, otro personaje totalmente desperdiciado por la serie, y casi irreconocible con el Daeron del material original, que ya no tiene sentido. En el libro hay toda una línea argumental que la serie se la salta por completo. Tenías ahí un personaje súper importante de los verdes. Yo no entiendo muy bien eso. Es otra estrategia de House of the Dragon. Elijan un bando. ¿Qué team son? ¿Team negro o team verde? Pero toda la serie se pone del lado de los team negro. Entonces no me estás dando muchas opciones.
cuando tenés personajes que pueden llegar a ser de los verdes interesantes, la misma serie los destruye o los deja a un costado. Daeron era un personaje fundamental y ahora estamos sentados esperando que pase algo que nos pueda sorprender. Y encima lo nombran en la serie Daeron el Audaz, porque sí, como para mostrar cómo lo manipulaban, cuando en los libros ese nombre se lo pone justamente porque era audaz, porque la gente lo quería, porque vivió entre soldados, porque vivió lejos de King's Landing, porque se ganó a la gente, porque en el libro salva al ejército de Hightower y es fundamental para ellos. Acá listo, ya está, se lo nombra y es una pobre víctima de un macho machirulo patriarcal. ¿Y qué hacemos con eso? Y ya sé, algunos pueden estar diciendo, bueno, sí, se critica porque no es fiel al libro. Es que ya lo tenías escrito y ya tenías que adaptar eso. Que por algo Martin lo hizo así, porque justamente tenían consecuencias. Luego, sus victorias y sus derrotas son consecuencias, como digo, y causas de próximas cosas que pueden llegar a pasar. Pero bueno, algunos hasta incluso dicen, bueno, Fuego y Sangre es un mal libro y entonces no importa, lo pueden cambiar todo lo que quieran. A ver, Juego de Tronos es una maravilla como serie, Canción de Hielo y Fuego es una maravilla como libros, no terminada, por supuesto, por cierto, no terminada. Fuego y Sangre es una muy buena ampliación de ese mundo y está lleno de personajes súper interesantes. Lo que están intentando hacer en la serie es contar una historia que prácticamente la están forzando para convertirla en otra cosa. Y el resultado termina siendo un híbrido incoherente que cumple con algunas checklists de algunos eventos del libro, que tiene nombres de algunos personajes de los libros, pero que en sí no se parece. Y el resultado final, bueno, gente, asusta porque ya sabemos lo que pasó con Juego de Tronos. Y ya sé, tiene cosas positivas, por supuesto, y no estoy criticando tu serie favorita. Si te gusta, siempre digo lo mismo. Si te está gustando la serie, ya está, ganaste. No te estoy debatiendo, no te estoy atacando, nada. Listo, disfrutala. Lo que estoy diciendo es que me parece una pena con todo el potencial que tenían, porque el material ya está escrito y es muy interesante. Los personajes ya están escritos y son muy interesantes. Los actores que tienen son muy buenos. Tienen un elenco muy bueno, tiene una producción muy buena, las batallas se ven bien, las armaduras se ven bien, no todas, pero en general se ven muy bien. La puesta en escena, la producción, la cantidad de actores en pantalla, los dragones, se ve muy bien, se ve un esfuerzo de producción muy grande en cada uno de los dragones, la banda sonora, o sea, tenés muchas cosas muy positivas que lamentablemente se terminan de ver opacadas por un mal guión, cuando esto podría haber sido mucho mejor, sobre todo teniendo el recuerdo de Juego de Tronos hace no mucho. El tercer problema, en mi opinión, el más grave porque destruyó lo que debería ser el corazón de cualquier relato, son los personajes. Los personajes a veces son increíbles. Alicent es increíble, es inentendible en esta serie. Cuando la Alicent en los libros se entiende perfectamente y no hace falta que sean buenas personas, porque por favor no son buenas personas. En el libro no son buenas personas, en la serie tampoco, pero el problema es que sean estúpidas. Ahí es donde la gente empieza a decir, uff, Rhaenyra es otro personaje que queda totalmente desdibujado, que dice una cosa y luego hace otra, que se contradice ella misma a veces en el mismo episodio. Terminan siendo personajes que solo son dispositivos argumentales. Cada episodio lo usan para generar una tensión artificial cuando en realidad no la hay, para empujar la trama hacia direcciones que ya no tienen nada que ver con la persona que han construido. Y estoy hablando de la serie en este caso, con la misma Alicent de la serie, con la misma Alicent que vimos en cada episodio, con los mismos personajes que tienen contradicciones y toman decisiones que no deberían tomar. El caso de Rhaenyra es increíble porque toma decisión absurda tras decisión absurda. Y claro, se puede argumentar que, claro, es una mala gobernante y la serie te lo está demostrando. Pero ese no es el punto. Una cosa es ser un mal gobernante y otra cosa es ser estúpido. En las temporadas anteriores, Rhaenyra nunca fue estúpida. Tiene pasiones, tiene errores. El tema es que no se hace cargo de sus malas decisiones y solamente acelera. Y es como un mix que tratan de hacerla la nueva Daenerys.
Pero entonces, ¿qué van a hacer? ¿Que tenga el mismo final? De repente actúa de formas que solo se explican porque el guión dice que tenga que hacer eso. La relación de ella con Mysaria, la relación de ella con los demás, la relación de ella con Daemon. Y es el mismo truco que usaron con Littlefinger en las últimas temporadas de Juego de Tronos. Un personaje complejo, calculador, que se convirtió en un imbécil porque así lo quería el guión. Ni hablar de Tyrion Lannister o Varys. Bueno, aquí ocurre lo mismo con casi todos los personajes. De repente se olvidaron que eran súper inteligentes, calculadores y que siempre estaban un paso por delante de los demás. Dejan de ser personas con motivaciones, con miedos, con ambiciones, con límites y se convierten en fichas que hay que mover para que la historia avance hacia el siguiente capítulo. Y cuando eso sucede, el espectador deja de invertir emocionalmente en lo que está viendo. Empieza a verle las costuras y empieza a preguntarse ¿qué va a hacer este personaje y por qué está haciendo esto? Todo esto se suma, el teletransporte reduce al mundo a que tenga un tamaño diminuto, la desviación del libro elimina la lógica interna que el mismo Martin había construido, los personajes se ven convertidos en herramientas que eliminan la ilusión de que estamos viendo seres humanos en conflictos y el resultado es una serie que, a pesar de tener muy buenas interpretaciones y momentos visualmente increíbles, con batallas, con violencia, con escenas fuertes, con dragones. Bueno, el resultado es una serie que, a pesar de todo eso, pasa como una más, cuando tiene todo el potencial para ser la serie del momento. No nos olvidemos que tardaron 2 años en hacer esta temporada, que se demoran 2 años por cada temporada, y termina siendo una más en un mundo donde constantemente salen productos nuevos y quedarán en el olvido. Lamentablemente para ellos, porque el Caballero de 7 Reinos, probando una estrategia completamente diferente, sin dragones, con capítulos cortos de 30 minutos y pocos episodios, logró ser mucho más relevante. Hay quien dirá que todavía se puede corregir el rumbo. Bueno, quedan algunos episodios que el material original cuenta historias muy interesantes. Hay finales de personajes que van a ser espectaculares. Pero bueno, ojalá se den cuenta, pero con los síntomas que estamos viendo, y se ve que quedará como una serie más dentro del catálogo que tenés para ver así como si nada. E insisto, lo más triste es que el material original tenía la fuerza suficiente para sostenerse como una adaptación fiel y al mismo tiempo cinematográficamente potente. No hacía falta reinventar tanto o dar vueltas sobre la psicología de los personajes. No hacía falta acelerar algunos movimientos y dejar afuera o ralentizar algunos otros. Bastaba simplemente con confiar en la historia que ya existía y con la inteligencia del público. Y en lugar de eso estamos viendo cómo se repite el mismo patrón. Primero se pierde el respeto por la coherencia del mundo, luego por la fidelidad del texto y finalmente por la integridad de los personajes. Y cuando esos 3 pilares caen, lo que queda es una serie que todavía puede producir imágenes impactantes, que para videos cortos funciona muy bien, pero para analizarla y se queda ahí. Y no, House of the Dragon no es idéntica a Juego de Tronos, pero sí está tomando las mismas malas decisiones de las últimas temporadas. Quizá todavía pueda recuperarse, quizá logren un final mucho mejor, ojalá la verdad, pero el daño de algunas cosas ya están hechos y hay mucha gente que se perdió en el camino y que no tiene mucho interés en ver ya cómo termina esta historia. Una vez más se ve el mismo patrón y es imposible no verlo, y el patrón es demasiado familiar, demasiado parecido al que nos llevó hace años a sentir que una historia épica se estaba deshaciendo ante nuestros ojos, por culpa de decisiones de estructura que privilegian la comodidad de algunos guionistas sobre la solidez del mundo. Pero bueno, esperemos a ver cómo termina todo esto, esperemos a ver cómo sigue. Si llegaste hasta acá, ya sabes, deja un like, comenta y suscríbete para que puedas hacer más videos como este. No te olvides de entrar al canal para ver los videos que aún no hayas visto, que te aseguro hay un montón. Y podés compartir este video con tus amigos, con las personas que creas que le puede llegar a interesar. Sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima.